Buenas noches. Vamos a desarrollar la unidad 3. En este caso vamos a ver el equilibrio del cuerpo rígido. Como siempre, en todas las unidades lo primero que hacemos es definir de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? La primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Y lo podemos hacer o materializar este cuerpo rígido primero en el plano, o sea, en dos dimensiones. Y la materialización en el plano se hace por medio de una chapa, donde la distancia, por ejemplo, entre tres puntos, por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C, permanece invariante antes y después de la aplicación de las cargas. Vamos a pensar que en este cuerpo se empiezan, en este plano, digamos en este cuerpo plano, se empiezan a aplicar cargas. Obviamente estas cargas están contenidas en el plano, ¿no? Están contenidas en el plano, o sea, son coplanares a ABC. Vamos a llamar F1, F2, Fn. Se aplican en el cuerpo, todas están en el plano, y entonces la distancia de A a B, vamos a pensar esta distancia de A a B, la distancia de B a C, de BC, y la distancia entre A y C, la distancia entre A y C permanece invariable antes y después de la deformación. Acá la ponemos de una manera un poquito más estética, nada más. Nosotros la podemos definir un poquito más linda, digamos, esta distancia, ¿no? Y ahí estamos materializando la distancia de D a C. Entonces, acá tenemos D a C. Entonces, si estas distancias antes y después de la aplicación de las cargas permanecen invariables, o sea que D sub AB es idéntica a D sub AB' después de la aplicación de las cargas, lo mismo que DBC es idéntica a D'BC y DAC es idéntica a DAC, a DA'C. Entonces en ese caso nosotros sí podemos decir que estamos en un cuerpo rígido en el plano, ¿no? Y podríamos poner esta condición como para definir la rigidez del cuerpo, ¿no? En dos dimensiones. Tres puntos permanecen entre sí invariables. La otra condición del cuerpo para que sea chapa es que eventualmente este espesor E sea constante en toda la superficie del cuerpo. Entonces este espesor se mantiene constante, este espesor es mucho menor que las otras dimensiones, llamémosle B o L, siendo el largo y el ancho las otras dimensiones. Entonces estamos hablando de una chapa. Ahora, ¿qué pasa en el espacio? Bueno, en el espacio es un sólido donde la distancia entre cuatro puntos, antes eran tres constituyen un plano y el cuarto está fuera del mismo. Permanecen invariables entre sí antes y después de la aplicación de las cargas. En este caso nosotros vamos a rotarlo al cuerpo para tratar de ponerlos de manifiesto a estas distancias, y ahí nosotros tendríamos el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, y eventualmente las distancias de AB, DAC
DBC, DAD, DBD y DCD permanecen invariantes entre sí. Todas estas distancias permanecen invariantes antes y después de la aplicación de las cargas. Eventualmente, si acá en este cuerpo entonces se aplican cargas, vamos a pensar acá una carga P1, una carga P2, una carga, vamos a pensar, Pn, el cuerpo se mantiene rígido antes y sin deformarse antes y después. Esta condición es una condición de la estática y obviamente esta simplificación nos va a ayudar a resolver los principales problemas que tenemos para encontrar el equilibrio de un cuerpo rígido. Ahora, si queremos pensar en la condición de un cuerpo rígido, la condición de equilibrio, nosotros podemos pensar que este cuerpo está sometido a la acción de fuerzas F1, F2, acá siempre de carácter vectorial, ¿no? F1, F2, F3, F4 están aplicadas en el cuerpo. Y también podrían estar aplicados momentos M1 y M2. Entonces nosotros vamos a definir la condición de equilibrio si procedemos a encontrar un sistema equivalente. Este es un sistema equivalente donde hemos hecho la reducción de todo este sistema de fuerzas y de momentos que actúan en cualquier punto del cuerpo a un polo de reducción en O. Si hacemos la reducción al polo de reducción O, ¿qué vamos a tener? Una resultante de fuerzas, FR, que es igual a la sumatoria vectorial de toda la fuerza, FI, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en este cuerpo. Llámese F1, F2, F3, F4. Y MR, que es igual a la suma de todos los momentos que están actuando en el cuerpo, que en este caso, MR, que va a ser igual a M1 más M2 más R1 vectorial F1 más R4 vectorial F4. Y todo esto tiene que ser igual a 0, y lo mismo que las resultantes de fuerzas, todas tienen que ser igual a 0. Entonces, en esa condición, nosotros podemos hablar de que estamos en condición de equilibrio. Ahora, esa condición de equilibrio, si lo analizamos por el concepto de vector híbrido fuerza-momento, podríamos decir también que está en equilibrio si, solo si, la sumatoria de los fuerza-momento, de los vectores Fm, respecto a un polo de reducción en O, es igual a 0. Y esta condición es exactamente la misma que la doble condición de momento resultante en O igual a 0 y de fuerza resultante en O igual a 0. O sea, acá teníamos una condición y acá teníamos otra condición. Una condición era de equilibrio traslacional, la sumatoria de fuerza, y la sumatoria de momento era una condición de equilibrio rotacional. Ahora, ¿cómo vamos a analizar estas estructuras? Bueno, para analizar una estructura lo primero que tendríamos que pensar es cómo son los grados de libertad de una estructura en 2D. Y bueno, ¿qué son los grados de libertad? Son los movimientos posibles que tiene una chapa en un sistema de 2 dimensiones. En total tiene 3 grados de libertad. Entonces, ¿nosotros qué podríamos plantear? Bueno, tengo una chapa. Ahí tengo una chapa. Esta chapa, vamos a pensar que potencialmente tiene la capacidad para desplazarse en el sentido X.
para desplazarse en el sentido Y y eventualmente puede rotar un ángulo φ respecto a un polo de reducción, vamos a llamar en A. Entonces, toda chapa, en este caso en el plano, tiene 3 grados de libertad. 2 grados de libertad de desplazamiento, d sub x, d sub y, y tiene una rotación posible respecto a un punto, φ sub a, una rotación respecto a un punto cualquiera de la estructura, ¿no? Estas son la capacidad que tiene la chapa de desplazarse o de girar. Y estos serían los 3 grados de libertad. Entonces nosotros podemos decir que una chapa por 3 grados de libertad que tiene cada chapa, tiene 3 grados de libertad disponibles, esto en el plano. Bueno, ahora vamos a ver qué son las restricciones de vínculo. Si queremos fijar una estructura al suelo o otra estructura, debemos utilizar dispositivos de vínculo que impidan el movimiento en una o dos direcciones y su rotación respecto a un punto. Uno de los dispositivos que tenemos se denomina apoyo móvil y eventualmente este dispositivo está formado por un sistema de rodillos que permiten el desplazamiento de la chapa en el sentido paralelo al del plano de apoyo del rodillo, vamos a pensar de sub x, y que permiten, si esto acá hay un pasador A, la rotación respecto al punto donde se fija el dispositivo, φ A, una rotación angular. Y bueno, y este dispositivo tiene como característica que está impide al cuerpo que se desplace en el sentido Y. O sea que en el sentido Y el desplazamiento es 0 y está impedido. Entonces, este dispositivo se denomina apoyo móvil y es un dispositivo de un vínculo de primer orden. O que impide el desplazamiento en un solo sentido, ¿no? El otro dispositivo que podemos utilizar se denomina apoyo fijo. Este apoyo fijo ahora permite únicamente la rotación del sistema respecto al punto donde está vinculado a la chapa, el perno de sujeción, y está impide el desplazamiento en dos direcciones. Vamos a pensar en la dirección d sub x y en la dirección d sub y. En esas dos direcciones no se puede desplazar. Entonces estamos hablando de un apoyo fijo de segundo orden. Y finalmente tenemos un tercer tipo de vínculo que se denomina empotramiento. Este empotramiento restringe los 3 grados de libertad del cuerpo, es decir, que impide el desplazamiento en un sentido X igual a 0, en un sentido Y, desplazamiento igual a 0, y la rotación respecto al punto de sujeción, φ sub A, también igual a 0. Este dispositivo se denomina empotramiento
y es de tercer orden. Entonces, cada uno de ellos podemos utilizar para provocar la fijación de la estructura al suelo o a otra estructura, ¿no? Continuando con el análisis de estructuras, tenemos tres casos. Tenemos una chapa, en el caso A, sometida a cargas PQ, y vemos que hemos colocado un apoyo fijo y un apoyo móvil como restricciones a sus posibilidades de movimiento. Si hacemos el análisis nos damos cuenta que una chapa por 3 grados de libertad significa que 3 grados de libertad tiene todo el sistema y están restringidos por medio del apoyo fijo y el apoyo móvil los 3 grados de libertad, el sistema en conjunto queda con 0 grados de libertad. Esto implica que el sistema A es un sistema isostático, es decir, la cantidad de vínculos que restringen al sistema es igual a la cantidad de grados de libertad que tenía el sistema sin esos vínculos. En cambio, en el caso B tenemos la misma chapa, pero ahora sometida, vinculada a tierra por medio de dos apoyos fijos. En este caso, la chapa, que está sometida a las cargas PQ, tiene 3 grados de libertad, pero los dos apoyos fijos representan una restricción de menos 4 grados de libertad. En conjunto, el sistema queda con menos 1 grado de libertad. Este sistema con más restricciones que grado de libertad es un sistema hiperestático y nosotros no lo vamos a resolver en el curso de estabilidad de segundo año. Recién van a tener que esperar para ver resistencia y para ver análisis estructural, donde van a avanzar sobre los sistemas hiperestáticos. Finalmente tenemos el caso C. En el caso C tenemos una chapa sometida, restringida sus movimientos por medio de dos apoyos móviles. La chapa tiene 3 grados de libertad, los dos apoyos móviles significan 2 grados de libertad de restricción y el sistema queda con 1 grado de libertad. Ese grado de libertad, que es el desplazamiento en el sentido X o paralelo al apoyo de los carritos, es un sistema que tiene capacidad de desplazamiento, es decir, que está indeterminado. Este sistema se denomina hipostático. Bueno, como vemos, en todos los casos, cualquiera sea el caso que nosotros analicemos, siempre podemos hacer esta clasificación. Si el sistema es isostático, clase A, hiperestático, clase B, o sea, tiene más restricciones que grado de libertad, e hipostático cuando las restricciones no son suficientes para los grados de libertad del sistema. Y esto es muy conveniente recordarlo y avanzarlo en el análisis para todos los casos que nosotros necesitemos analizar y evaluar. Antes de ponernos a calcular, tenemos que hacer el análisis para determinar si la estructura es isostática, hiperestática o hipostática. Y bueno, ¿qué es un vínculo aparente? Bueno, es un vínculo real, pero que no aporta al equilibrio del sistema. ¿Cómo lo podemos detectar al vínculo aparente? Bueno, si nosotros tenemos una chapa y le ponemos, vamos a pensar, un apoyo fijo en A, con lo cual estamos restringiendo 2 grados de libertad. Y miren cómo voy a hacer. Encuentro acá y le pongo exactamente un apoyo móvil, tal que su perpendicular pase por la articulación en A, en B. ¿Qué vamos a notar? Vamos a notar que este sistema, eventualmente este sistema, entre comillas, por acción del apoyo fijo, no puede tener desplazamientos en X y en Y. Es decir, que cuando nosotros analizamos una chapa por 3 grados de libertad, estamos con los 3 grados de libertad que estamos analizando, menos un apoyo fijo por 2 grados de libertad, nos queda menos 2 grados de libertad. Y fíjense, menos un apoyo móvil.
a m por 1 grado de libertad menos 1 grado de libertad. Y entonces hago las cuentas y me quedo con 0 grado de libertad. Entonces yo podría interpretar que este sistema es isostático. Ahora la pregunta ¿es isostático? Y entonces yo me quedo pensando y me doy cuenta claramente que si la reacción del vínculo, del apoyo móvil, perpendicular al plano de aplicación, pasa por la articulación en A, significa que si yo le quiero dar una rotación respecto a, esa rotación va a ser factible. Entonces, ¿qué significa? Que este apoyo, el apoyo B, el apoyo móvil, es un vínculo aparente porque no impide, en este caso, que el sistema quede en equilibrio. Entonces, un vínculo aparente, hacemos las cuentas y nos da como que el sistema tiene 0 grados de libertad. Pero cuando vamos a revisar su mecanismo de funcionamiento, nos encontramos que sí es factible esa movilidad, por lo menos en algún sentido. Entonces, en ese caso, podríamos estar pensando que tenemos vínculos aparentes. No es el único caso. Miren el caso que podemos plantear. ¿Qué pasa si yo pusiera acá 3 carritos paralelos, todos en el mismo plano horizontal? Son 3 apoyos móviles, en A, en B y en C. Ahora, este sistema sí se puede mover en el sentido X. Entonces, por más que yo ponga 3 apoyos móviles, hago las cuentas y me daría 0 grado de libertad. Pero lo mismo, este sistema tendría capacidad de desplazamiento. O de desplazamiento, por lo tanto, el sistema no va a estar en equilibrio. Entonces, podemos decir que la condición necesaria para que un sistema esté en equilibrio es que tenga 0 grado de libertad. Pero no es una condición suficiente. Tenemos que ir y verificar que efectivamente esos vínculos impidan el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y el giro respecto a cualquier punto de la estructura. Entonces, si logramos eso, recién vamos a estar en una condición de isostático o de equilibrio, que es lo que vamos a resolver en nuestra materia. Ahora, ¿qué pasa con una estructura real? Una estructura real, tenemos la viga AB. Esa viga AB está formada por un perfil doble T, y acá apoyan correas o podrían ser cabreadas que transmiten la carga de un techo que todavía no se ha colocado para permitir la cobertura. Ahora, ¿cómo podemos materializar esto que vemos en una obra? ¿Cómo lo podemos simplificar para nuestro estudio? Y nosotros podríamos desarrollar un sistema estructural equivalente formado por, en este caso, un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? En A y en B. Entonces, cuando nosotros tenemos el apoyo fijo, lo queremos materializar al apoyo fijo por medio de este sistema formado por un perfil U, un pasador, y este pasador eventualmente va a atravesar el miembro de la viga, acá, ahí, permitiendo eventualmente la rotación para este apoyo fijo. Va a permitir la rotación respecto a A. Y el apoyo móvil o rodillo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, permite el desplazamiento en este sentido,
desplazamiento en X, pero impide el desplazamiento en Y. Esto es en B, ¿no? Entonces, ese rodillo es un apoyo móvil y por supuesto este sistema formado por la viga que constituye una chapa, a los efectos prácticos de nuestro análisis, está restringido por medio de este dispositivo, el apoyo fijo, y este otro dispositivo, el apoyo móvil. ¿Qué hacemos para resolver este tipo de estructuras? Y bueno, tenemos que convertir este sistema que hemos desarrollado, lo tenemos que convertir en un sistema equivalente de fuerzas, donde al apoyo móvil que impedía el desplazamiento en Y, los reemplazamos por una fuerza de reacción. Y al apoyo fijo que impedía los desplazamientos en X y en Y, los reemplazamos por dos fuerzas que equivalen a la aplicación del apoyo. Entonces, bueno, ya estamos en condiciones de plantear para esta estructura las dos posibilidades. Eligiendo un polo de reducción en A, podríamos plantear que la sumatoria de fuerzas vectoriales actuando en A sea igual a 0 y la sumatoria de momentos en A también sea 0 y tendríamos la condición de equilibrio del sistema. O lo que es lo mismo, podríamos plantear la sumatoria de los Fm, fuerza-momento, los vectores estos híbridos que hemos desarrollado en la clase pasada, actuando en A como iguales a 0. Cualquiera de las dos formas son válidas para que nosotros hagamos nuestro análisis. Finalmente podríamos fijar la estructura por medio de un empotramiento. Entonces, si ponemos el empotramiento, claro, el empotramiento ya hemos dicho que es un apoyo de tercera especie que restringe los 3 grados de libertad. Entonces aparece una reacción en X, una reacción en Y y un momento respecto a como incógnitas que equivalen a la aplicación del apoyo al sistema. El sistema obviamente está en equilibrio. Bueno, finalmente vamos a pasar a ver los ejemplos en estructuras en 2D en equilibrio.